Pues pasamos a la Alta Edad Media. La transición entre Baja Edad Media y Alta Edad Media, muchos la ven a partir de la coronación de Carlomagno y que hay este Sacro Imperio Romano. Y hace ratito decíamos que vemos la importancia de recordar que Dios estaba obrando a pesar de el caos, la corrupción, la rebelión. Este es el Dios de la Biblia, que Él tiene su propósito de salvar y rescatar y lo lleva a cabo, a pesar de nosotros. Pero cuando vemos la historia de la iglesia, ¿qué estamos viendo? No solamente una historia acerca de cómo la iglesia se ha expandido y ha llegado a todos lados, sino es una ventana de realidad, una ventana a la realidad de la condición humana, pero también una ventana a la realidad de la gracia de Dios en medio de la condición humana. Así que no olvides que aún en los años más difíciles y más caóticos y oscuros, siempre hubo cristianos que amaron a Dios y obedecieron a Dios, siempre. Ahora, esta es una iglesia santa, pero que debido a la corrupción, la inmoralidad, ahora hay líderes impuros dirigiendo esta iglesia. Vemos a la nobleza en el feudalismo tratando de aprovecharse de los monasterios, tratando de apoderarse del papado para que fuera una herramienta política, y vemos, fue el peor tiempo para la iglesia, un tiempo de mucha corrupción y dolor. Pero precisamente este es el tiempo en donde surge una reforma, tanto en el monasterio como en la iglesia, la reforma monástica y eclesiástica. Pero también es el tiempo de las cruzadas y es el tiempo donde el papado llega a su punto de mayor poder y de gran decadencia. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la conferencia el día de hoy. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Okay. Entonces, la reforma monástica. A partir del siglo XIX comienza esta reforma. Durante mucho tiempo recuerda que los centros misioneros eran los monasterios, ¿verdad? Eran centros de cultura, centros misioneros, centros de agricultura, incluso de tecnología. Pero los nobles habían dominado los monasterios por algún tiempo ya. Los saqueos de los vikingos habían mermado a los monasterios, los habían saqueado, y muchos estaban llegando al poder a través de la simonía. ¿Qué es la simonía? Si recuerdas la historia de Hechos, que cuando Simón el mago se convierte y luego quiere comprar con dinero el don del Espíritu, de ahí se toma esa palabra para describir a una persona que quiere comprar un cargo en la iglesia. Eso es simonía. Y fue una práctica muy común en esta época, la simonía. Entonces, había muchos simoníacos, quienes llegaban a un cargo por el beneficio que obtenían de él comprándolo. Y muchas otras cosas que provocaron la necesidad de una reforma. Bueno, por fin, en el siglo el siglo IX, el duque Guillermo de Aquitania decidió poner un monasterio, pero lo quería hacer de una manera muy distinta. No lo quería poner para su propio beneficio, sino quería poner un monasterio que realmente fuera libre para glorificar a Dios. Así que llamó a un sacerdote, un monje, que era el más famoso por su vida de santidad, Bernón. Y aparte era muy famoso por aplicar la regla de los benedictos, la regla de San Benito, con firmeza. Así que lo mandó a traer, y lo que Bernón le dijo fue: ok, pero necesito una tierra. Ok, va, escoge la que tú quieras. Y la tierra que escogió fue la tierra de Cluny, que aparte era la tierra favorita de casa del duque. Así que tuvo una lucha, pero Bernón le dijo: recuerda que en el cielo no dan recompensas por la cacería. Así que decidió entregar esas tierras, y en propias palabras del duque Guillermo de Aquitania dijo: se las cedí a Pedro y a Pablo. Ahora,
Uno de los grandes problemas que había tenido los monasterios y la iglesia era precisamente el control de la nobleza corrupta. Así que Guillermo se aseguró que ni él mismo tuviera control de ese monasterio, que Vernon y el monasterio de Cluny fuera libre para hacer. Es más, lo puso bajo la autoridad de Roma, pero también no permitió que Roma ejerciera completa autoridad sobre ese monasterio, que fuera libre. Y ahí ocurrió una reforma que impactó a todos los monasterios en Europa. Fue una reforma que seguía enfocándose en el estilo benedictino de ora et labora, trabajo físico y oración, y fue un avivamiento, fue un gran avivamiento. De este monasterio surgiría la inspiración para la reforma de la iglesia y otros tantos monasterios como el de los cistercienses o los monjes blancos. Roberto Molesme, de Francia, puso un monasterio en Citeaux, y cuando se tradujo al latín, Cistertium, de ahí es donde viene los cistercienses, o monjes blancos, porque debido a su deseo de no promoverse, de ser humildes, las ropas que usaban no tenían tinte, así que eran blancas, y por eso se le llaman los monjes blancos. Y de hecho, tristemente el movimiento de Cluny se apagó, pero continuó a través de los cistercienses, quienes tuvieron un predicador y reformador muy amado en la Edad Media, Bernardo de Claraval, que más adelante lo vamos a ver. Así que Cluny creció, Cluny fue un gran avivamiento, muchísimos monasterios salieron de Cluny y por 200 años tuvo líderes piadosos. Pero Cluny empezó a recibir tierras de parte de otros que estaban impactados por lo que estaba ocurriendo ahí, les regalaron tierras. Eso empezó a hacer que muchos vieran en ese lugar un lugar donde podían tener influencia, así que empezó a deteriorarse Cluny. Y no solo eso, sino que los monjes empezaron a relegar el trabajo físico para enfocarse a la meditación, la oración, y dejaban el trabajo físico para los trabajadores, y eso los desconectó del trabajo, del servicio, y poco a poco se apagó, tristemente, el avivamiento en Cluny. Pero su impacto fue grande, su impacto fue suficiente como para que todos reconocieran que la iglesia necesitaba un cambio y que incluso los monasterios necesitaban un cambio. Así que por un lado, los cistercienses tuvieron un gran impacto a través de San Alberico, San Esteban y luego Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval fue conocido como consejero de papas, predicador, místico, y incluso se le llegó a denominar doctor meliunflo, porque decían, de su boca brota miel. Cuando él habla de Jesús o escribe de Jesús, es como si miel brotara de sus labios. Fue un hombre muy amado. Y ese fue un tiempo muy importante de reforma, de avivamiento. Tenemos que entender algo. En este tiempo, esa era la forma en la que la iglesia hacía reformas, a través de algún movimiento en el monasterio o en la iglesia. Era la manera en la que la iglesia experimentaba reformas. Más adelante, con la reforma protestante, pues fue inevitable que hubiera un rompimiento y un quiebre. Pero en este tiempo las reformas eran internas, y por eso tenemos que recordar que en medio de todo el caos y de una iglesia institucionalizada, siempre había creyentes que amaban a Dios. ¿Okay? Entonces, por un lado está esta reforma, pero por otro lado tenemos la reforma eclesiástica. Así que el ímpetu de esta reforma en Cluny impactó a muchos, especialmente a Enrique III de Alemania, que mandó a pedir que Bruno de Tula se convirtiera en el siguiente papa. Ahora, Bruno de Tula era un hombre humilde. Fue así su humildad que le dijo: no puedo ser papa. Voy a ir como peregrino a Roma, y si la ciudad me elige, yo voy a ser papa. Pero no voy a permitir que tú me elijas. ¿Por qué? Era precisamente lo que querían terminar, con la simonía, o con el acto de que dirigentes terrenales, en este caso, escogieran a los dirigentes espirituales. Querían terminar con eso.
Así que voy a ir como peregrino y si el pueblo me elige voy a tomar ese cargo. Y fue acompañado de Pedro Damiano, un buen consejero suyo, y de Hildebrando, que sería más adelante el Papa Gregorio VII, y quien continuaría esta visión de reforma que empezó con Bruno de Tula, que tomó el nombre de León IX. Así que Bruno de Tula llega a Roma y la gente lo elige. Así que por fin puede iniciar su anhelo reformador. El de Pedro, el de Humberto y el de Hildebrando había sido su sueño, el de reformar la iglesia al estilo del monasterio. Ahora, ¿qué había sido importante para el monasterio? ¿Qué hizo Cluny que inspiró a estos tres hombres para reformar a la iglesia? Bueno, tres pilares importantes. La obediencia completa al abad, ahora sería la obediencia completa al papa. ¿Okay? Así como en el monasterio de Cluny, bajo la regla de San Benito, tenías que ser realmente obediente al abad y seguir sus instrucciones y mostrar su misión a Dios. Ahora sería bajo una sola cabeza toda la iglesia. Número 2, el celibato. Había mucha inmoralidad en este tiempo. Había simonía y había quienes tenían hijos ilegítimos y compraban puestos para ellos en la iglesia para que tuvieran un beneficio económico. Así que la inmoralidad y la simonía iban juntas. Así que celibato, así como en el monasterio, celibato para toda la iglesia. Esto del celibato trajo mucho dolor a la iglesia en la Edad Media. Hubo mucho conflicto, muchos problemas. Incluso sacerdotes que tenían familias fueron perseguidos en ese tiempo. Fue un caos. Pero para Bruno de Tula valía la pena porque él pensaba, esto es lo que necesita la iglesia para librarse de toda la corrupción, para evitar que tengan los sacerdotes hijos y que luego compren puestos para dárselos a sus hijos. Esa era su visión. Y un último pilar, ¿recuerdas qué hizo el duque Guillermo de Aquitania? Separó al monasterio de Cluny de la autoridad de cualquier otro cuerpo, ya sea la nobleza o incluso la iglesia misma. Así que, ¿a qué aspiró Bruno de Tula? A independizar a la iglesia de cualquier otro poder para que fuera ella la que pudiera ejercer su influencia y su poder a otros. Entonces, la visión que tenían era la visión de un papa con autoridad sobre la iglesia y sobre los reyes, con un propósito, que pudiera extender su reforma sin que hubiera estorbos a todos lados. Ahora, en papel debió sonar bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hay tanto poder en una persona? ¿Quiénes van a empezar a desear ese lugar? No gente muy espiritual, ¿verdad? Y ese fue el problema. Más adelante vamos a ver que ese lugar lo van a ocupar hombres que ya ni siquiera van a tener nombres bíblicos, como Juan, sino van a tener nombres de emperadores. Y ese va a ser uno de los problemas. Así que, pero este era su deseo para reformar a la iglesia. Ahí comenzó con el deseo de reformarla de esa manera, de poner un voto de pobreza, aunque en la práctica no fue así, pero ese era el deseo, acabar con la simonía, acabar con la inmoralidad y poder extender la reforma a todos lados. Ese fue el deseo de Bruno de Tula. Ahora, Bruno empezó bien, empezó en Roma, su reforma llegó a Alemania, su reforma llegó a Francia, pero cuando envió un emisario al Imperio Bizantino, ¿recuerdas? A Humberto, este era un hombre fanático que rompió con Constantinopla. Excomulgó al patriarca de Constantinopla y la relación se rompió. Así que Bruno trató de llevar todo esto a cabo. Ahora, años más adelante, después de que varios papas siguieron con este ímpetu reformador, su consejero y amigo Gregorio, Hildebrando se convertiría en Gregorio VII y él sería quien llevaría la visión de Bruno de Tula un paso mucho más grande. Este sería el hombre que diría que el Papa es vicario de Cristo. Es decir, que el Papa no solo representa
Pedro, sino representa a Jesús. Claro, ¿por qué él estaba diciendo esto? Porque su visión era tener un solo rebaño y un solo pastor. Esa fue la visión de la Edad Media. Por eso algunos llaman a este tiempo el tiempo de los altos ideales. Algunos historiadores han comparado a los ideales de la iglesia con las catedrales. Las catedrales de ese tiempo eran muy altas, terriblemente altas, tan altas que no soportaban y se desplomaban. Y eso pasó con los altos ideales de la iglesia, de un pastor y un rebaño. Eran muy altos sus ideales, pero cuando llegó a la cúspide, se vino abajo. Les quiero hacer una pregunta acá capciosa. ¿Okay? ¿Este es un mal deseo? ¿Un solo pastor, un solo rebaño? Podríamos apresurarnos y decir, claro que sí, es un mal deseo, pero ¿no es lo que Jesús va a establecer? ¿Un solo Señor, un solo pastor, un solo rebaño? Sí. ¿Cuál es el problema en este momento? Que solo Jesús puede hacer eso. ¿Sí me explico? Un hombre no puede soportar ni tener tal autoridad. Solo Jesús, ¿verdad? Así que su visión y su deseo era sincero. La ejecución, terrible, terrible. Y provocó muchos males en la iglesia. De hecho, a la larga, lo que habían logrado acabar con la simonía regresó fuertemente. Y los papas, que eran clásicos del Renacimiento, los Borgias son un ejemplo de simonía y corrupción, y es un desastre que llevó a la Reforma protestante. ¿Okay? Entonces, pero simplemente quiero que vean que este deseo que tenía era genuino, pero manchado con muchos problemas. ¿Okay? Entonces, Hildebrando trató de ejercer ese poder y esa autoridad. Y en uno de los conflictos más famosos donde vemos este choque, en donde la iglesia está tratando de establecer esta autoridad universal, fue su choque con los emperadores, especialmente con Enrique IV. ¿Okay? Así que, ¿recuerdas cuando dijimos que algunos monjes eran señores feudales, eran vasallos y al mismo tiempo eran monjes o eran sacerdotes? Así que los reyes se sentían que tenían el derecho de elegir quién iba a ser el sucesor de un monasterio o de una capilla. ¿Por qué? Porque en el feudalismo, bajo el feudalismo, si él es un vasallo y me va a dar cuentas a mí, como rey de mis tierras, quiero asegurarme que el que yo ponga ahí sea fiel a mí, quiero que sea un buen amigo, quiero que sea obediente, no quiero asegurarme de mis propiedades. Pero entonces, ¿qué iba a provocar eso? Simonía, ¿verdad? Y entonces lo que trató de hacer Hildebrando fue acabar con eso. Así que hubo un choque con Enrique IV precisamente debido a lo que se llama la querella de las investiduras. ¿Quién tiene poder para investir de autoridad? ¿El rey cristiano o el líder de los cristianos, el obispo de Roma? ¿Quién tiene la autoridad para elegir? Y eso fue un choque tremendo. Entonces, tenemos aquí una carta de Gregorio, una carta para Enrique IV, y le escribe esta carta. Entonces, voy a tratar de leerla, porque no la tengo por acá, pero dice: el obispo Gregorio, siervo de siervos de Dios, al rey Enrique, saludos y bendiciones apostólicas. Esto si es que se vuelve obediente a la silla apostólica, como es pertinente para un rey de los cristianos. Okay. Estás notando la fuerza de la carta, ¿verdad? Dice: ya que te confiesas tú mismo como un hijo de la iglesia, debió haber sido pertinente para su dignidad real el haber mirado con más respeto al Señor de la iglesia, esto es, a San Pedro, principal de los apóstoles. Okay. Entonces, está ejerciendo toda la autoridad que puede ejercer, ¿verdad? Para impedir que Enrique IV y otros sigan eligiendo obispos. Ahora Enrique le contestó. Vamos a ver qué le contestó. Dice Enrique:
Rey no a través de la usurpación, sino de la santa ordenación de Dios, a Hildebrando. Y ahí decimos como, uy, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Está hablándole fuertemente a Hildebrand, dice, siendo presente no papa, sino monje falso. Por esto seas maldito por el juicio de todos los obispos y el mío. Desciende y abandona la silla apostólica que has usurpado. Deje que otro ascienda al trono de Pedro, uno que no practique la violencia bajo la máscara de religión, sino que enseñe la sana doctrina de San Pedro. Yo, Enrique, rey por la gracia de Dios, le digo junto con todos los obispos, desciende, desciende para ser maldito por todas las edades. Ok, no eran muy buenos amigos, ¿verdad? ¿Te imaginas si hubiera Twitter en esa época? No, hombre, no. Todos los comentarios que habría abajo, ¿verdad? Así que se escribe en esta correspondencia, pero al final el Papa tenía recursos y uno de esos recursos era una forma extrema de penitencia, que era el entredicho. Es decir, no están más obligadas las personas a obedecerte como rey. Voy a poner un entredicho: no se pueden celebrar misas, no pueden haber funerales ni bodas. Era quitar la oportunidad a una región de ejercer los obispos sus funciones. Ese era un entredicho. Así que al final hay una pintura de Enrique IV afuera del castillo de invierno del Papa en Canosa. Pero muy astuto, muy astuto Enrique IV, porque fue y se quedó 3 días afuera, y entonces ya por fin en invierno el Papa lo recibe, lo perdona, pero Enrique IV tenía un plan. Así que regresa, continúa con sus mismas prácticas y Hildebrando termina en el exilio. Un poco, bastante frustrado de que sus reformas no llegaron al punto que él quería llevarlas. ¿Okay? Muy bien. Está interesante la Edad Media, ¿verdad? Está muy interesante, de verdad. Muy bien. Entonces, veamos un poquito, vamos a interrumpir un poquito este punto del papado para llegar a las cruzadas. Este es el tiempo de las cruzadas. Este es el tiempo donde las cruzadas comenzaron alrededor del año 1096. Fueron casi hasta el 1248, hubo más o menos unas 7, 8 cruzadas. ¿Cuál era la supuesta misión de las cruzadas? Era proteger a los peregrinos, recapturar la tierra santa de los musulmanes, salvar al imperio de Oriente y nuevamente unir a la cristiandad bajo un solo pastor. Y de paso, dice un profesor de historia, ganarse el cielo. Y de paso. ¿Por qué? Porque, otra vez, recuerda, este era el pensamiento de la iglesia medieval, donde había una orientación legal y donde había un énfasis en el juicio de Dios. ¿Okay? Así que esta teología había hecho que cualquier oportunidad de penitencia y de poder ganar el favor de Dios era vista como un medio bueno. ¿Okay? Los peregrinajes eran una forma de penitencia, e impedirle un peregrinaje a alguna persona era casi como estorbarle la entrada al cielo, el tratar con sus pecados. Y en este tiempo había muchas historias de hostilidad de parte de los musulmanes hacia los cristianos. Así que esta idea hay que quitarla. Esta idea de, no, los cristianos querían conquistar y expandirse, y no es cierto. Lo único que querían era recuperar Tierra Santa para que los peregrinos pudieran llegar a salvo a ese lugar. ¿Okay? Eso no justifica las cruzadas, pero no es esta historia de conspiración y donde un grupo de personas quería conquistar al mundo, monjes vestidos de blanco con dominio del mundo. Eso es para las películas y los libros de ficción, no es lo que pasó, ¿ok? Ni los cristianos fueron inocentes en lo que hicieron, ni los musulmanes fueron inocentes en cómo trataban a los cristianos. ¿Okay? Así que
El camino se volvió peligroso, los musulmanes cobraban impuestos a los cristianos y eso llevó a la idea de realizar peregrinajes armados para que pudieran llegar hacia Tierra Santa. Ahora, el emperador de Constantinopla le pidió ayuda a Occidente. Y en cierta manera Occidente dijo, esta es la oportunidad la oportunidad para unir a la iglesia y cumplir con esta visión medieval, este alto ideal de un solo rebaño y un solo pastor. Así que en el concilio de Clermont, el Papa Urbano II convocó a la cruzada. Y a sorpresa de todos, la gente respondió, Deus levot, Dios lo quiere, o Dios lo quiere así. Así que era la oportunidad, desde la perspectiva del concilio de Clermont, de recuperar Tierra Santa de mano de personas que no aman a Dios y de tener una recompensa que pudiera quitarles tiempo del purgatorio, pudiera darles acceso a Dios. Okay. Entonces, por eso una cruzada es una guerra por la cruz. Ahora tengo aquí algunas de las cruzadas enlistadas, no podemos verlas todas, pero nada más voy a mencionar algunas. La primera cruzada fue la única que realmente tuvo éxito, y en la primera cruzada reconquistaron Tierra Santa los cristianos bajo el comando de Godofredo de Bouillon, y fue el primer rey latino del reino latino cruzado en Palestina. La única cruzada que tuvo un éxito y que más o menos por 100 y cacho años hubo un reino latino en Jerusalén. Pero esta cruzada también afectó la perspectiva que tenían los judíos y los musulmanes de los cristianos y creó un resentimiento de los musulmanes y judíos hacia los cristianos. Bueno, la segunda cruzada es una cruzada en la que Luis VII de Francia, Conrado III de Alemania y bajo la predicación de Bernardo de Claraval fueron contra los sarracenos, pero perdieron. Los sarracenos ahora estaban comandados por un gran líder, Saladino. Y Saladino no solo perdieron, sino que Saladino reconquistó Jerusalén. La tercera cruzada, la cruzada de los reyes, la que es muy famosa, es donde viene Federico Barbarroja de Alemania, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León. Y Felipe se regresó, Federico se ahogó y el único que llegó a salvo fue Ricardo Corazón de León, si mal no recuerdo. Espero no estar confundiendo los nombres. Y lo que sucede es, lo único que consiguió fue un trato con Saladino, que los cristianos pudieran realizar sus peregrinajes hacia Tierra Santa. De aquí, todas las cruzadas son un desastre. La cuarta cruzada en especial fue un desastre, porque fue la cruzada en donde en lugar de ir al puerto de Damieta para recuperarlo, fueron contra Constantinopla. Y eso separó a la iglesia oriental de la occidental. Así que fue un desastre todas las cruzadas, un tremendo desastre. Pero, ¿qué provocaron las cruzadas? Las cruzadas, dentro de las muchas cosas que provocaron, fue una enemistad entre judíos y musulmanes hacia los cristianos. Una segunda cosa que sucedió fue que las cruzadas provocaron el que se crearan órdenes militares, órdenes de monjes militares, como la orden de los caballeros de Malta o la orden de los templarios, ¿no? De donde se han hecho cantidad de historias y películas, ¿verdad? Pero no hay un tesoro templario vigilado por, okay. Eso es material de película, pero no de historia, ¿ok? Pero eran órdenes militares que se formaron, ¿ok? En este tiempo. Y también provocó el aumento de la devoción hacia las reliquias. ¿Por qué? Porque tuvieron acceso a tierras que ya no tenían acceso y recuperaron muchas reliquias. Así que eso fomentó una mayor devoción y culto a reliquias cristianas, osarios, reliquias cristianas, que para el tiempo de Lutero eran tantas que, dice Lutero, había tantas astillas de la supuesta cruz de Cristo que podrías construir un barco.
O sea, era un asunto que creció y creció y creció y creció muchísimo. Aumentó el poder y el prestigio del Papa, pero también introdujo bienes materiales, filosofía, matemáticas a un occidente que estaba cerrado por años. Así que de pronto pues llegaron los cruzados con manuscritos antiguos, llegaron los cruzados con telas, con alfombras, y eso provocó que se reactivara la economía y surgiera una nueva clase social, la burguesía, una clase comerciante, mercantil, y reactivó la economía. Así que en cierta manera las cruzadas provocaron que Europa se volviera a conectar y que se reactivara la economía, pero también la filosofía llegó a Europa. De hecho, esto provocó que se reintrodujera a Europa Aristóteles, que estaba perdido por mucho tiempo, y eso provocaría más adelante que la Iglesia fusionara la filosofía de Aristóteles con el cristianismo, y lo vamos a ver más adelante. Así que la economía se afectó, y ¿eso qué provocó? Crecimiento de ciudades. Comenzó a surgir un sentimiento nacionalista, empezó a crecer los reinos, y el feudalismo empezó a perder su capacidad, y pues como los burgueses hacían comercio y eran los señores feudales quienes no les impedían a veces el comercio, se aliaban con la corona, y eso provocó que los reinos crecieran y surgieran las naciones modernas. Así que eso es lo que provocó el feudalismo. Pero entonces, para cerrar esta conferencia, retomemos el papado. Clímax y decadencia del papado. ¿Sí? Si pudiéramos nombrar al Papa, que fue el que realmente encarnó todos los ideales de un señor, un pastor y un rebaño, fue Inocencio III. Inocencio III fue el que más se acercó a este ideal. Fue el Papa con más prestigio, más poder, más capacidad. Y de hecho, demostró ese poder cuando le puso un entredicho a Felipe Augusto y ejerció su poder. Ahora, bajo el gobierno de Inocencio III, surgió la Orden de los Dominicos, surgieron los franciscanos, surgió la Cuarta Cruzada, se estableció la Inquisición, se denegó la Carta Magna de Inglaterra, es decir, la independencia de Inglaterra, y la transubstanciación se afirmó como doctrina, no solo como creencia popular, sino como doctrina. ¿Qué es la transubstanciación? La creencia de que la hostia, el pan, se convierte en la carne de Cristo y la copa en la sangre de Cristo. ¿Sí? Así que se prohibió que los sacerdotes y el clero participaran de los teatros. Los judíos y los musulmanes tenían que llevar ropas que los distinguieran de los demás. Se prohibieron las apuestas, y los sacerdotes no podían cobrar por ofrecer sacramentos. Entonces, él fue el que más extendió el poder del papado. Pero después de Inocencio III, el papado se vino hacia abajo y nunca más ejercería la autoridad que había ejercido antes. En especial bajo Bonifacio VIII. Bonifacio VIII es el comienzo del declinar de este poder del Papa. Bonifacio quería ejercer el poder político y espiritual sobre Europa. Así que él hizo una bula papal. ¿Qué es una bula? Un documento oficial, y regularmente las bulas papales se nombran como comienza la bula. Así que esta bula se llama Unam Sanctum, y es una bula en la que se dice que no hay salvación, o se reafirma más bien, que no hay salvación si no es a través de la Iglesia Apostólica Romana. Y lo hizo así porque él clamaba tener poder sobre los reyes de Europa. Y lo hizo especialmente porque el rey de Francia se negaba. Es decir, se le escribió a él esta bula papal. Ahora, ¿qué sucedió? El rey de Francia
mandó apresar a Bonifacio VIII y murió después de ser torturado. De hecho, dicen de él que rugía como león, pero murió como perro. Entonces, imagínate el concepto que tenía el rey de Francia. ¿Okay? Y el siguiente papa pues no quería tener problemas, así que se mudó la sede del papado de Roma a una ciudad fronteriza en Francia, a la ciudad de Aviñón. Y por varios años esa sede estuvo en Francia y no en Roma. A este evento se le conoce como el cisma de Occidente o como el cautiverio babilónico. La iglesia fue llevada cautiva. Ese tiempo también fue un tiempo en donde la iglesia se hundió en corrupción, mucha corrupción. Y fue una crisis. ¿Recuerdas lo del sentimiento del nacionalismo que te platiqué? Ya aún no empezaban a hablarse de español o inglés o francés, ya se hablaban así como pertenecientes a tal o cual nación. Así que los romanos no quieren un papa francés. ¿Sí me explico? Así que hubo un momento en que había 3 papas excomulgándose cada uno. Y es un tema que es más fácil explicar en otra ocasión, pero solo para decirte, fue un tiempo de una gran crisis, terrible crisis. Pero bueno, mientras el papado estaba en Aviñón, una mujer, una monja, una mística, Catalina de Siena, dice haber tenido una visión en donde el Papa tenía que regresar a Roma. Y fue y se lo dijo, le escribió, usted necesita regresar a la sede de Roma. Y pues al final regresó. Bueno, a partir del cautiverio babilónico, los reyes ejercerían más poder que los papas. Habría una lucha de poderes en toda Europa. ¿Okay? Pero sería un tiempo donde habría mucha corrupción que conduciría por fin a la reforma protestante. Cuando todos sabían la iglesia necesitaba una reforma y simplemente ya no se podía contener y explotó la reforma. Pero en todo esto, ¿dónde estaban los cristianos? Pues ahí, ¿dónde estaban los cristianos? Ahí. Y en medio, recuerda que es la Edad Media, como toda época, pero la Edad Media es una ventana de realidad a la condición humana. Y nos recuerda que en tiempos difíciles y de caos, Dios estaba presente. Así que en la siguiente y la última conferencia veremos que por cada cruzado y noble y papa corrupto, había muchos cristianos que amaban a Dios y buscaban obedecer a Dios en medio de toda esta cristiandad. ¿Okay? Así que estaba la iglesia institucionalizada, pero estaba la iglesia, el cuerpo de creyentes que amaban a Dios, servían al Señor y que buscaban obedecerle. ¿Okay?